Bueno, iniciamos nuestra primera entrevista. Ya tenemos con nosotros en la primera emisión de Noticias 7 al flamante ministro de Defensa, el economista Ricardo Patiño, a quien saludo. Señor ministro de Defensa, muy buenos días. Muy buenos días, Carlos. Un gusto de estar contigo. ¿Por qué me haces madrugar tanto? Estos días estoy recién comenzando a empaparme del trabajo del Ministerio de Defensa. Lo quiero felicitar porque tiene pocos días de ministro y la puntualidad ya es evidente. Parece que la bicicleta hoy corre más rápido. Sí, así es, cómo no. Bueno, ministro de Defensa, buenos días. Bueno, hablemos de los retos. Evidentemente, y en los últimos tiempos, hubo mucho ruido en la relación Ejecutivo y las Fuerzas Armadas. Incluso el ex ministro de Defensa, Fernando Cordero, antes de renunciar, deja firmado 2 polémicos acuerdos. En ese sentido, el ex ministro de Defensa, también José Gallardo, el general José Gallardo, dice que el nuevo ministro debería dar marcha atrás a los acuerdos. ¿Es una papa caliente, señor ministro? Bueno, la verdad, sí es un poco complejo el tema, porque hay todavía algunos cambios que hacer en distintos lugares, en el Ministerio de Defensa particularmente. No puede confundirse y no debe confundirse la necesidad de que exista disciplina, verticalidad, una estructura piramidal, un respeto restricto al mando, con mayores niveles de equidad en las Fuerzas Armadas. Y había confusión sobre eso. Se pensaba que como el general, el coronel, el capitán, etcétera, tienen mando, por supuesto, y deben seguirlo teniendo de manera irrestricta y absolutamente disciplinada con la tropa. Eso tendría que ir de la mano con importantes diferencias, incluso hasta en los momentos que tienen que ver con la comida, con la distracción, con los espacios comunes. Y eso no es correcto. El hecho de que se establezca que haya un casino para las tropas. Los casinos, ellos tienen un nombre que no son muy comunes en nosotros. Uno dice casino es un lugar para ir a jugar, no. El casino es el espacio para compartir, digamos, ¿no? O el lugar para el almuerzo, el comedor. No le llaman comedor, le llaman cámara, tienen nombres especiales de ellos. Pero había lugares reservados para la oficialidad y lugares reservados para la tropa. Eso tiene que terminar. No es necesario, no pierde nada uno, no pierde la autoridad nadie por comer junto con la tropa, por compartir, por tener los espacios comunes. Y eso así se pensaba. Pues eso ha ido... Afortunadamente en algunos lugares ya estaba modificándose y en los otros hay que terminarlo. Pero sin embargo eso, y más allá de este tema del casino, de la cámara, de la equidad, etcétera, etcétera, daría la impresión de que existe un malestar en la élite de las Fuerzas Armadas, pero sobre todo en el cuerpo de militares pasivos. En ese sentido, ¿cómo se piensa neutralizar esa especie de malestar? A ver, los militares pasivos son militares pasivos. Ya no están en las Fuerzas Armadas, eso tiene que quedar claro. Lo que pasa es que a veces se da la impresión de que porque 10, 20 personas, que no son todos los militares que están en retiro, tienen posiciones políticas, entonces se dice los militares pasivos. No, hay miles y miles de militares que están retirados o en el servicio pasivo que no están en esas posiciones, pero porque 20 lo hacen, entonces a veces se generaliza equivocadamente y se piensa todos los militares pasivos están en esa posición. De ninguna manera. Pero esos los militares pasivos, digamos, entre otras cosas, deben estar muy satisfechos con las importantes mejoras que se han producido, no solamente para sus ingresos, sino para los ingresos y para las condiciones de vida de los militares activos, que han cambiado sustancialmente. Pero esos en los 20 militares pasivos que dice Ricardo Patiño, nuevo ministro de Defensa, o tienen mucha influencia o tienen capacidad de hacer mucho ruido. Y digo esto básicamente por el tema de que tradicionalmente han hecho ruido. Y además hay un tema que últimamente ha generado más ruido de lo común, que es el tema ISFA. Claro, por supuesto que tienen mucha capacidad de hacer ruido, tienen influencia. Incluso pueden tener influencia en algunos militares activos, pero esa es mínima. Pero la influencia que sí tienen es en los medios de comunicación, porque han tenido, digamos, relaciones con muchos medios de comunicación y con otros actores políticos, por supuesto que sí, porque han estado vinculados con la política, aunque camufladamente mientras estaban en las Fuerzas Armadas. Ahora se revela
con mayor claridad lo que han sido. Gente que han sido, digamos, evidentemente servidores de otros países y no de nosotros, ¿ya? Y que lo han hecho camufladamente, ahora se revelan claramente en una oposición y en una cercanía con élites del poder externo. ¿Y cómo se va a resolver el tema o este impasse del tema ISFA? Porque el argumento que se utiliza de parte de estos militares en servicio pasivo o pasivos, dice se descapitaliza el ISFA por el eventual descuento de los 40 o 41 millones de dólares. Esto no tiene ninguna importancia, ninguna importancia. Todo lo que reciben los miembros del servicio pasivo corresponde al pago que hace el Estado ecuatoriano. Que tengan esos 41 millones, o que tengan 100 millones, o que tenga $1 millón. Igual, el Estado ecuatoriano es responsable de las pensiones jubilares, independientemente de eso. Lo que pasó respecto a esas adquisición de los terrenos es una cosa que tiene que ver con el cumplimiento de la ley, y la ley tiene que cumplirse. La ley no se había cumplido, se había producido un error y por tanto había que corregirlo. Pero eso no tiene nada que ver con los recursos que el ISFA debe recibir y que va a seguir recibiendo, porque el Estado ecuatoriano lo va a proveer. Si eso estaba claro antes, ahora está mucho más claro con las enmiendas constitucionales, cuando se dice con absoluta precisión que el Estado ecuatoriano es el responsable de las pensiones jubilares de los miembros del servicio pasivo de las Fuerzas Armadas, de tal manera que no hay ninguna razón para preocuparse. Pero ese error había que corregirlo, porque se estaba pagando un valor que no correspondía a lo que la ley establece que tiene que pagarse cuando se hace una transferencia de inmuebles entre organismos del Estado. Un error que ha generado todo este ruido, un error que en todo caso habría que hacer una evaluación de responsabilidades administrativas y de otras responsabilidades en caso de que no haya la devolución de los 41 millones. Sí, es que no tiene que haber devolución, simplemente hay que hacer un cruce de cuentas, porque el Estado entrega centenares de millones de dólares todos los años al ISFA como consecuencia de la necesidad que el Estado financie la mayor parte de los recursos que el ISFA utiliza para justamente entregar no solamente al servicio pasivo, sino también para atender las necesidades del sistema de seguridad social de las Fuerzas Armadas. Observo que Ricardo Patiño, ministro de Defensa, flamante ministro de Defensa, viene incluso con nueva terminología en la comunicación, no débito, no descuento, sino cruce de cuentas. Cuando Ricardo Patiño dice también debemos trabajar en equipo, ¿significa recuperar el diálogo? ¿Se perdió ese diálogo con las Fuerzas Armadas en la cúpula militar? Especialmente con la anterior, en algún momento, digamos, yo estoy claro, y lo hemos visto a nivel de los medios de comunicación, que hubo un cierto desencuentro entre la cúpula militar y el ministro de Defensa. Hubo expresiones de ellos que fueron más allá de lo que el ministro de Defensa habría autorizado, y esto no puede suceder. Así como tiene que haber un absoluto respeto a la autoridad en el interior de las Fuerzas Armadas, también lo tiene que haber entre las Fuerzas Armadas y el poder civil, el poder militar, digamos, el servicio militar, el poder policial. O sea, la fuerza pública en general. La fuerza pública en general debe estar, sin lugar a dudas, sometida al poder civil. No debe haber ninguna discusión. Ayer hice una intervención cuando me saludó el personal que trabaja en el edificio y en los edificios del conjunto de edificios del comando conjunto, de cada uno de los comandos y del Ministerio de Defensa, y les dije con absoluta claridad, cuando el presidente habla de equidad, de un mayor nivel de equidad entre los miembros de las Fuerzas Armadas, no está hablando de que tiene que olvidarse la absoluta necesidad del respeto a la autoridad, de la disciplina y del mando. Eso no está en cuestión. Pero no está en cuestión en el interior, pero tampoco va a estar en cuestión entre las Fuerzas Armadas y policiales y el poder civil. Ellos no pueden deliberar respecto a las decisiones que el poder civil toma, ¿ya? Que el gobierno nacional toma respecto a lo que
debe hacerse o lo que no debe hacerse. Eso corresponde esas decisiones corresponden al ministro de Defensa o al ministro del Interior. Y eso tiene que estar claro. Si en algún momento hubo una confusión, pues esa confusión deberá terminar. Okay, pero eso en términos de relacionamientos. Vamos hablando y con esto vamos. Ahora, perdóname, solamente es que tú me preguntaste esto y yo no lo contesté de forma completa. Esto no significa que no tenemos que conversar. Por supuesto, yo tengo que dialogar y desde el jueves estoy en permanente comunicación y contacto y en conversación con la cúpula de las Fuerzas Armadas, con el jefe del Comando Conjunto, perdóname, con el jefe del Comando Conjunto, con los comandantes de fuerza, y he visitado ya algunas bases y estoy conversando con ellos sobre todos los temas, conversando todo lo que sea, pero después de que conversamos y que yo tomo una decisión, esa decisión tiene que cumplirse y tiene que obedecerse. Okay. En eso no debe haber discusión. Pero vamos a lo siguiente, uno conversa para algo. Siempre uno tiene que preguntarse por qué y para qué. Esto tiene que ver con un fortalecimiento de un nuevo rol de las Fuerzas Armadas de acuerdo a la Constitución y de acuerdo a la coyuntura actual y a la realidad actual del país. ¿Y cuál sería ese rol? A ver, y con esto terminamos. Con el rol, Carlos, que ya se ha definido, hay una agenda de la defensa que está aprobada y definida desde hace algunos años atrás, no es una agenda que yo vengo a establecer, que es una agenda que corresponde a las Fuerzas Armadas en épocas de paz. Eso es todo. Las Fuerzas Armadas deben estar, y lo he conversado con ellos me decían, la palabra que me gusta mucho es alistadas, o sea, tienen que estar listas. Su equipamiento, la formación del personal, de la tropa, de los oficiales, ellos deben estar listos primero para cuidar el territorio, tienen que hacerlo permanentemente, pero además listos para una situación defensiva. Pero en épocas de paz tienen que también proveer su apoyo, respaldar el desarrollo del país. Y por eso ellos están en muchísimas actividades. Ahora en las inundaciones están ahí, en Milagro, están en Durán. Estamos atendiendo el tema de Zika y están ellos acompañando a los médicos y al personal médico y sanitario para respaldarlos a ellos. Están trabajando normalmente en épocas de paz en el acompañamiento a tareas del desarrollo y a tareas que tienen que ver con desastres naturales, etc. Ellos deben estar absolutamente articulados con la población, apoyando a la población en los temas que tienen que ver con el desarrollo en las épocas de paz. De tal manera que esa agenda es una agenda que está escrita ya y que se ha estado cumpliendo. Ahora, los problemas que se produjeron fue por el tema del ISFA, una inadecuada comprensión y una utilización maliciosa de algunos miembros del servicio pasivo respecto a este tema, pero eso, cuando quede aclarado y en la medida en que se va aclarando, tiene que ser absolutamente superado. Estoy absolutamente seguro de eso, por los diálogos que he tenido ya, desde el día jueves hasta acá, con los miembros de las Fuerzas Armadas. Y con esto ya terminamos, para darle paso a David Lucero. ¿Lo entrevistaré a Ricardo Patiño ya en su último ministerio? ¿Todavía tendré la oportunidad de entrevistarlo a Ricardo Patiño en otro ministerio? Porque parecería que Ricardo Patiño se transforma en el corrector del gobierno. Y por otro lado, ¿esto altera los planes políticos de Ricardo Patiño de cara a las elecciones del 2017? No, pero es que tú crees que yo tengo planes políticos. Yo solamente estoy sirviendo. Yo digo, no, ¿qué va? ¿Te acuerdas cuando, no sé si me preguntabas, yo te decía, yo soy un soldado de esto, ¿no? Y ahora, de verdad que soy un soldado. Ricardo Patiño, muchas gracias.